continuando con la explicación de la palabra del Señor, porque analicemos siempre eso. El Señor nos ha dado su palabra. Si queremos conocer de Dios, tenemos que conocer su palabra. No hay ninguna otra forma de interpretar, de entender al Dios que creó los cielos y la tierra, sino por lo que Él ha dicho, la Biblia, su palabra. No hay otra forma, ¿cierto? La labor del Mesías prometido era venir a explicarnos, a salvarnos, cómo el Señor nos salva por medio del entendimiento de su palabra. La salvación es básicamente comenzar a entender que la vida eterna consiste, como el Señor mismo lo dijo, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. La salvación consiste en eso, en conocer y entender a Dios, que hay un solo Dios verdadero, ¿cierto? Y que ese Dios es el Señor, el mismo que se hizo carne, no hay otro, no son dos ni tres. Hay unos principios que están escritos, por eso el Señor los dejó escritos, y la forma de la salvación que tanta gente habla, y la salvación y, y todo estos conceptos no se pueden discernir de otra forma que no sea por la escritura. Entonces, por eso venir a la escritura a corroborar que lo que escuchamos está bien o está mal, pues es la mejor forma, es la mejor arma que tenemos nosotros para entender y no ser engañados, porque el ser humano ha estado engañado siempre, siempre ha estado engañado el ser humano. Entonces, nosotros, el Señor ha tenido misericordia y nos está atrayendo hacia Él, hacia ese centro único, hacia el principio de todo, el principio y el fin, la única razón, el único objetivo de todo, el Señor, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, nos trae y nos muestra que por medio de su palabra no hay otra forma, es la única forma de obtener la salvación. ¿Por qué? Porque ahí está escrito todo, ahí se da testimonio de quién es Dios, como dijo el Señor Jesús cuando vino en los días de su carne, ¿sí? Allá se da testimonio de todo, todo eso da testimonio de mí. Y entonces es bien importante eso. Hablando, por ejemplo, en este tema que es tan especial, el tema el tema del infierno y todo, y en la explicación que estamos llevando acerca de la parábola de Lázaro y el hombre rico. Volvamos a donde íbamos. Vamos a tratar de finalizar, bueno, a tratar, ¿no? De finalizar dentro de lo que el Señor nos ha dado entendimiento para explicar todas estas cosas conforme a su palabra. ¿De qué estaba hablando? Ya hemos avanzado y yo creo que, pues bueno, si tienen dudas, por favor, manifiéstenlas. Si les da pena ahora, no hay problema. Por el interno nos pueden enviar los audios o como quieran, las preguntas que haya sobre esto, ¿sí? Es muy importante que entendamos. Si no entendemos, pues básicamente no estamos haciendo nada. Si no hay un camino de entendimiento, cuando uno comienza a entender, pues comienza a creer mejor, a hacer las cosas con convicción. No se congrega uno porque pues que me toca, ¿cierto? No, yo me congrego porque entiendo que es lo que mejor puedo hacer yo, o sea, es un regalo que el Señor me ha dado, el congregarme dentro de sus ovejas para que pues yo aprenda, para que cada vez aprenda, porque al aprender, ¿qué dice el Señor? Voy a entender si lo que he aprendido yo es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que me conviene? Obedecer, ¿por qué obedecer? Todas esas cosas son necesarias. Y la única forma es la palabra del Señor. Por eso el Señor nos ha congregado. A usted, mi hermano, mi hermana, el Señor está moviendo su corazón y su vida para que se disponga en este día de reposo a entender y a congregarse en torno a su palabra. Es la única salvación, no hay otra forma. El Señor es la palabra, Él mismo Dios hablando. Por eso es que se habla de que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y el principio estaba, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, una sola cosa, es Dios hablando, ¿cierto? Entonces, sigamos con la interpretación de este tema que es precioso. Habíamos quedado en Lucas, en esto, estamos analizando la parábola del Lázaro y el hombre rico. Habíamos analizado en Lucas hasta el versículo 25, ¿cierto? El capítulo 16.
Lucas, el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 25. ¿Qué decía? Entonces ya habíamos analizado que, bueno, una parte mientras los dos personajes, bueno, los dos personajes principales estaban vivos, luego murieron y luego hay una separación, no van para el mismo lado, ¿cierto? Eso es otro dato muy importante. Habíamos leído que dicen que todos van a tener el mismo fin. La palabra de Dios en Eclesiastés nos habla que el Señor, que sea bueno, sea malo, o sea, que todos vamos a tener el mismo evento. Pero aquí, en esta parábola, vemos que hay una separación, que no, los dos no tuvieron el mismo destino. Y eso es bien importante, ¿sí? Porque el evento le sucedió a los dos, la muerte, ¿cierto? Pero después el Señor nos da esta parábola y nos da una explicación de muchas cosas mediante estas enseñanzas, estas simbologías, y de qué pasa y cuándo pasa, ¿cierto? Habíamos hablado de eso. En el 16:25 decía, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado. Dice, ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Cierto? Ya habíamos analizado por qué él estaba atormentado, porque estaba lejos, ¿cierto? Porque vio al Abraham de lejos, ¿cierto? Porque cuando estábamos nosotros lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas de Dios, ¿cierto? Y también nos hablaba el Señor que básicamente cuando alguno del pueblo no se acoge a los mandamientos o comienza a desobedecer y no quiere volver al camino, el tal es desechado de su pueblo, ¿cierto? Y este, pese a que era descendencia de Abraham, pues sencillamente fue desechado y se perdió. Entonces, ¿cuándo hablábamos de eso? ¿Cuándo sucede esto que es consolado aquí ahora? ¿Cuándo es ese ahora? Habíamos mirado Isaías 12:1 e Isaías 49:13, que son dos de las muchas partes donde dice, ¿cuándo es esa consolación? ¿Cuándo es que las personas, será que se mueren de una vez y inmediatamente su alma se va para el cielo y son consolados de una vez? Entonces habíamos mirado eso, Isaías 12:1, hago un recuento del último versículo que habíamos analizado. Isaías 12:1 dice, en aquel día dirás, no está hablando de cualquier día o de que todos los días, no, dice, en aquel día dirás, en aquel día, ¿cuál es aquel día? En la palabra se menciona mucho. Mire, hay algo muy importante. Muchas cosas son inentendibles en la religión porque no conocemos la base de dónde sale esa información. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es sencillamente buscar en Moisés, los profetas y los salmos lo que el Señor está hablando acá de esta parábola. Y todas las, todo corresponde a cosas que ya estaban escritas. Entonces, cuando uno conoce, tiene ese entendimiento sobre las cosas previas, lo que pasó, ya es más fácil entender de qué forma está hablando el Señor. Él no estaba hablando nada nuevo. ¿Qué? Entonces, cuando él dice en aquel día, ya uno debe saber, bueno, el Señor menciona a los profetas mucho de aquel día, el día grande y terrible del Señor, el día de la ira, el día grande de fuego, que él va a venir con fuego consumidor, y eso lo explican mucho los apóstoles también. Entonces, ya uno entiende, pero si uno no conoce, no tiene ese conocimiento previo, pues básicamente va a sonar como a cosa muy rara y va a tener que comenzar a tratar de buscar explicaciones, no en la palabra, sino en interpretaciones que yo le pueda dar. ¿De qué estará hablando el Señor? Ah, puede ser de esto, puede ser lo otro. Fulanito dice que puede ser esto. Y Sutanito dice, es, uy, un pastor renombradísimo, y tiene muchos seguidores. Y ese es, uy, tiene una iglesia cristal y tiene, oh, wow, eso tiene los templos y tiene iglesias en todo el mundo. Él dice que eso es así. ¿Por qué sucede eso? Porque no fuimos instruidos en la palabra del Señor, en su palabra, en los mandamientos que nos dio el Señor a su pueblo. ¿Sí? Porque estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de Dios, alejados, sin Dios en el mundo, muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando ya entiendo que en aquel día, dice, cantaré, acuérdase que nosotros somos hechos para alabanza de su gloria, ¿sí? Cantaré a ti, oh Señor,
Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. La consolación entonces que estaba teniendo acá Lázaro, ¿cuándo es? ¿Ya pasó? ¿O estamos hablando de ese tiempo futuro después de que el Señor ha ejecutado su juicio final? Él estaba siendo consolado allá. Entonces, eso ya me va ubicando con todos los demás datos que tenemos de esta parábola. Entonces ya entiendo por qué, porque el conocimiento de lo que estuvo, de lo que fue escrito antes, me da esa certeza de que lo estoy interpretando de la forma correcta, que no es una interpretación mía, sino que me está dando las bases para decir, de lo que él está hablando es de esto. Ahí en Isaías 49:13 también dice cantar alabanzas. ¿Sí ve que es muy, muy relacionado? Nosotros somos hechos para alabanza de su gloria. Y dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. ¿Recuerdan? A los cielos y a la tierra llamo por testigos, ¿sí? Contra vosotros, que sí, que os he puesto, ya en ese juicio que se ejecutó, ¿sí ven que los patrones que siguen son muy identificables ahora son más identificables. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. El Dios de dioses ha hablado y ha convocado a los cielos y la tierra, Salmo 50. ¿Cierto? ¿Cuándo es eso? Ya me está dando una ubicación porque conozco lo que fue escrito antes, porque ya tengo algo de conocimiento de eso, ¿cierto? Dice, y prorrumpida en alabanza, esa es otra de las canciones que nos ha regalado el Señor. La anterior era, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jesús. ¿Sí? Entonces, me has consolado. Y acá dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alegra de tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Dios ha consolado su pueblo. Acá no es solo Lázaro el que estaba siendo consolado. El pueblo del Señor recibe consolación y de sus pobres tendrá misericordia. En ese momento va a ser, cuando, después del juicio, es que vamos a recibir condenación, perdón, que vamos a recibir consolación, que no venga la condenación contra nosotros, que el Señor nos libre de eso. Bueno, ya haciendo este pequeño pues, síntesis de donde íbamos, continuamos con el siguiente versículo. Mire en cada versículo cuánta información hay, cuánta información hay, cuánto anhelaríamos nosotros poder haber discernido estas cosas tiempo atrás, pero no era a mi forma, era en el tiempo del Señor y el tiempo del Señor es perfecto. Su obra es perfecta, la forma como hace las cosas, la forma como Apocalipsis, que es quitar el velo, Apocalipsis, si es quitar o remover el velo, la forma como el Señor ha hecho eso en nosotros, pues es maravillosa nuestro gozo debe ser eso, de que somos ovejas que estamos entendiendo, no ovejas ahí ciegos como los que son pues, como borregos, como dicen en el mundo, borregos, borregos, ¿sí? Borregos ahí cegados yendo para donde va la gente, donde va el montón allá. No, ovejas que entendemos y conocemos la voz. Entonces, dice Lucas capítulo 16, versículo 26, dice, entonces, Abraham, nuestro padre Abraham, dice, además de todo esto, continúa diciendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está hablando de salvación y condenación. Entonces, miremos y analicemos. Por mucho tiempo, a la gente la han manipulado, cosa que está escrita en la palabra, está profetizada, sí que harán mercadería de vosotros. ¿De qué forma? Nos vendieron una idea de un infierno del cual se sacaba rentabilidad. ¿Por qué? Porque le decían a las personas, bueno, quiere su familiar, su mamá, su esposo, esposa, lo que sea, pues están en el infierno. Entonces, pues, tiene usted que sacar plata para mandarle a hacer misas para que sacarlo de allá. Como no conocemos esta información, que está basada en la información que está atrás, nuestro padre Abraham dice, no puede, no puede, no puede. El purgatorio es un invento del catolicismo romano, de la religión tradicional, el cristianismo básicamente.
Eso fue un invento para poder costear guerras y todo. ¿Por qué? Comenzaron por allá en la Edad Media, no recuerdo hace qué año exactamente, comenzaron el Papa necesitaba financiar sus guerras y eh, pues básicamente se inventó algo que se llama las indulgencias papales, que pues el Papa como supuestamente le dan el título de representante del Señor Jesús en la tierra, ¿cierto? Entonces, él firmaba un papel que vendía a personas que querían sacar del infierno y que querían perdón, sacar del infierno a los familiares que han muerto. ¿Cierto? Eso es, mire, pueden buscarlo, eso no es un cuento, eso es historia, eso es interesante que sepamos, porque hay mucha gente, por ejemplo, que asiste a la Iglesia Católica pensando que porque es la más grande, pues es la mejor y es la única que no se miente, y que el Papa es un santo y que todos los papas son designados por Dios y todo, y que son aprobados por Dios, y no, es una gran cantidad de mentiras, lo mismo de todas las religiones, todas las religiones. Entonces, por eso ¿qué es lo que nos saca del engaño? ¿Qué es lo que nos saca del engaño? Pues el conocimiento de la palabra. Que si yo confío en esa religión o en cualquier otra y me dicen, bueno, no, que es que el infierno, entonces hay que mandarle, hay que pagar, generalmente es pago, dinero, pague y usted manda a hacer esto, nada es gratis, ¿sí? No, es pagando, entonces usted tiene, a medida que más sea el favor, entonces más dinero le van a cobrar. Pague para que él salga de ahí y se vaya al cielo, o sacarlo del infierno y mandarlo al purgatorio, y después del purgatorio ya puede pasar al cielo. Eso es básicamente, suena chistoso, pero es la triste realidad. La gente cree en eso. ¿Por qué? Porque no conocen estas cosas. Dice, una cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Quiere decir, es imposible, imposible, imposible. Ahí puede levantarse quien quiera a defender esas doctrinas y todo, pero la palabra lo dice. Por eso es que el Señor es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces yo ahorita veo lo que antes no veía, porque yo de pronto también algunas veces hice, no sé si las hice, o pero sí las escuché varias veces, esas famosas novenas a las almas del purgatorio. ¿Mm? Hay una novena que hacen a las benditas almas del purgatorio, imagínense, o sea, que a las almas, los muertos que están allá en el purgatorio pidiéndole favores, ¿sí ven? Y eso es curioso, pero sucede y la gente lo hace con un fervor y una fe, ¿cierto? Creyendo que esas cosas son ciertas y están siendo engañados. Por eso es que en ese día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre yo creí, en tu nombre fui de rodillas y subí a Monserrate, en tu nombre hice yo no sé qué, yo amaba a tu mamá, yo, mejor dicho, le servía a tu madre María, y esto nos está dando cuenta que, ¿dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Eso es curioso, pero es chistoso, es cómico, porque cuando uno entiende estas cosas, uno tiene que salir de ese sueño en el que estaba, de esas tinieblas en las que no se veía. Miren, cuando llega el Señor Jesús a nuestras vidas y nos muestra que prosperidad, no, nos muestra, nos trae y nos mete de cabeza en su palabra. El Señor Jesús lo que hace es, como dijo el profeta, ¿sí? Escrito está. Siempre dijo eso, o sea, traernos a la palabra. ¿Qué lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Por qué? Porque Dios es luz, ¿sí? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor no temeré, ¿cierto? Mi luz. ¿Qué hace la luz? Si yo me miro al espejo en lo oscurito, pues yo alcanzo a divisar una silueta, de pronto me alcanzo a ver un poquito la nariz, los ojos, pero cuando yo estoy rodeado de la luz del día, la luz natural, ¿cierto? La luz, pues si me veo en el mismo espejo voy a ver cosas que yo no veía uy, pero venga aquí que la arruguita, que la manchita, uy, venga que el pelo, o sea, ahí me veo, me detallo mucho mejor. Ese es un ejemplo muy pequeño. Entonces, ahora estamos viendo mejor porque la luz de la palabra del Señor ha llegado a nuestras vidas y ha levantado personas para que prediquen. O sea, ¿quién soy yo? Si ustedes supieran mi vida, es un completo desastre en cuanto a las cosas del Señor. O sea, perdido totalmente. Y el Señor levanta lo vil y no menospreciado porque Él lo dijo. Y ahora yo puedo hablar de estas cosas con convencimiento porque están sustentadas en lo que dice la Escritura. ¿Sí? Entonces de pronto muchos dirán, no, es que, uy, ese estudia muchísimo. No es por eso. Es porque el Señor dijo.
tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Entonces, sí, el Señor tiene misericordia del que Él quiera, pero Él dice de quién. Él dice. ¿Sí? Dice, porque yo soy el Señor Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia por millares. O sea, ¿con quién es la misericordia? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Señor, ¿para quién, con quién vas a tener misericordia? Hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si ve que la información sí está ahí, ahí está todo. Tenemos es que conocer la información. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que, de la palabra de Dios, si no conocemos qué dijo el Señor en la antigüedad, desde el principio hasta el final? Entonces, en eso habíamos estado nadando nosotros, en religiones y en conceptos humanos acerca de Dios. Tristemente, estábamos, nos fue presentado otro Jesús, nos fue presentado otro Jesús, otro Jesús. Generalmente uno piensa, no, yo lo que yo sé es lo verdadero, pero no, o sea, y sobre todo que lo habíamos leído muchas veces y conocemos la palabra que dice, pero mire, estoy maravillado, o sea, estoy como asombrado, dice el apóstol Pablo, de que ya los dejé solos y vinieron. Si viene otro predicando a otro Jesús diferente al que hemos predicado, ustedes lo van a creer. ¿Por qué? Porque no estaban cimentados en la escritura. Pues vino cualquier otro y les predicó otro Jesús que hace favores, que gira alrededor de usted, que lo cuida, así usted no haga nada, así usted siga teniendo el camino malo, ¿cierto? Y que no lo reprende, no lo regaña, no le impone nada, usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que obedecer ninguna ley. Ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús de los que predicaron los apóstoles, diferente al que predicaron los apóstoles. Entonces, y lo vamos a recibir y lo habíamos recibido. Entonces, se cumplen nosotros esas profecías que están ahí en la escritura. Entonces, por eso, acá el Señor dice, no pueden pasar de allá a acá, ni de aquí a allá. ¿Cómo podemos afianzar esto que el Señor está diciendo acá por boca de Abraham? ¿Cierto? Mateo 7:16, por favor. Mateo 7:16 al 20. ¿Alguno de mis hermanos que me pueda leer, por favor, este pasaje? La palabra de nuestro Señor dice en Mateo 7:16: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así toda buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén, 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 mi hermano. Muchas gracias. Mire, esto es radical. Esto no es a medias tintas. Esto no es un Jesucito que Chuchito me hace el favor. Chuchito es buena gente. No, aquí ese es otro Jesús. Que el verdadero Señor es el que habla de esta forma y especifica y lo más terrible, porque es terrible cuando uno no quiere hacer caso, ¿sí? Lo más terrible es que lo dice claramente. Si hay una forma de reconocer, ¿por qué? ¿Se acuerdan que la prédica que nos dio nuestro amado pastor Luis Alberto sobre la buena fama y el buen nombre? Que es importantísimo, la buena fama y el buen nombre. ¿Qué es eso? El testimonio de cambio, un testimonio de que en realidad mi vida cambió, que es mejor, que hay corrección, que soy una nueva criatura, que soy otra persona, que ya no estoy muerto en delitos y pecados y no me importa nada, sigo pecando. No, no, que es una manifestación de que el Señor está haciendo su obra en mí, porque se ven los frutos. Dice el Señor, va a conocer a las ovejas porque van a dar buenos frutos. Aquí no les llama ovejas, aquí les llama árboles, árboles, ¿sí ven? Con diferentes ejemplos hablando del mismo pueblo. En una parte le llama ovejas, en otra parte le llama árboles. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos? La respuesta es no, no. Entonces, esto sigue hablando de principios básicos y fundamentales. Son cosas que debemos tener por ciertas, son demasiado fáciles, él las explica bastante fácil. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Si entonces yo veo que hay un árbol o una oveja, una persona que no da buenos frutos, ¿qué pasa? No, es que entonces podemos caer en el engaño de la falsa interpretación de la oveja descarriada, ¿cierto? De la oveja perdida. No, no, es que es una oveja perdida, entonces el pastor tiene que ir a rogarle para que venga. Sí, entonces el pastor que cuida las ovejas, una oveja, mire, mire que la parábola de la oveja perdida, y hay una mala interpretación grandísima, hay una interpretación bastante mala respecto a esa parábola de la oveja perdida. Muchas personas piensan que es que el pastor está en obligación de irle básicamente a rogar a la persona para que vuelva. La persona pues no quiere volver o se enojó, entonces el pastor va a rogarle. No, porque hay una cosa que dice el Señor, que cuando vayan y prediquen a una, es que le dijo a los apóstoles, si no lo reciben, ¿qué dijo? Quédese rogándoles y mire a ver si de pronto la siguiente vez vienen. No, dijo, sacúdanse los pies y eso será como testimonio para ellos. ¿En cuánto tiempo cree que puede pasar eso? Muchas veces el apóstol Pablo lo hizo. Dijo, yo aquí, su sangre es sobre vosotros. Yo limpio estoy de la sangre de ustedes. Les dijo así. Se sacudió los pies para que ni el polvo de ellos se le pegue a usted y toda su bendición se va a venir con usted. En lugar de recibir la otra persona, la predicación de la palabra se va a regresar con usted. Eso lo dice el Señor. O sea, la parábola de la oveja perdida. ¿Qué pasa? La oveja perdida. La parábola dice, habla que la oveja, dice que hay un pastor que va y se perdió una oveja, la oveja perdida, ¿cierto? Entonces dice que deja a los 99, que tiene 100 ovejas, y deja las 99 solas para ir a buscar, y cuando la encuentra, se alegra, ¿cierto? Se alegra y celebra con sus amigos. Dice, mire, he hallado la oveja que estaba perdida, la hallé, la encontré y celebra. Entonces explica, da la explicación. Porque porque se goza más en la que estaba perdida que por los 99 que no necesitan arrepentimiento. O sea, se goza por esa que se arrepintió y volvió al camino. Eso básicamente es lo que dice. Se arrepintió y cambió su rumbo y volvió al Señor, ¿cierto? Que por los 99 que no necesitan arrepentimiento. Entonces, si analizamos eso, bueno, entonces, uy, qué gente tan buena, ¿no? Que no necesitan arrepentirse. Si el Señor dice, cuando conocemos las historias que contó el Señor, dice, porque ovejas perdidas hemos sido todo tu pueblo, ¿sí? Dice que no hay ninguno que no necesite arrepentirse porque todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, o sea, todo, no hay ninguno bueno. Entonces, cuando dice que dejó a los 99 que no necesitan arrepentirse, ¿de qué estaba tratando? Eso ya nos lo explicó nuestro pastor Luis Alberto. Entonces, ahí tenemos que mirar que, pues, ¿de dónde vino el Señor y dejó las 99 que no necesitan arrepentirse? El Señor vino de los cielos, porque no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, descendió de los cielos, ¿sí? Porque yo de los cielos he venido, dice, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, su pueblo, que se había perdido. Entonces, no es la ovejita que va y vuelve y que va y vuelve, pues no es ovejita. Ya hemos hablado mucho de eso, que pues tiene más comportamiento o de cabra, o de cerdo, o de perro, ¿cierto? Entonces, eso no es la oveja perdida, es que el Señor Jesús vino como el pastor a buscar, solo he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, el pueblo. Esa es la oveja perdida de la que habla. Cuando la haya, o escuchamos su voz porque Él es el pastor, ¿cierto? Mire, coincide con todo eso. Y vuelve y nos trae al redil y se alegra. ¿Y cuál es la alegría? ¿Cuál es el gozo que dice que y llama a sus amigos y se ha encontrado a la oveja que había perdido? ¿Sí? Y celebra. ¿Cuándo va a hacer eso? En las bodas del Cordero. Cuando el Señor reúna a su pueblo y se una
a su pueblo como se une el esposo a su esposa, porque le veremos tal como Él es. Entonces, todas esas historias eh, tienen cimiento en todo lo que se dijo por los Moisés, los profetas y los salmos. En Isaías, creo que en el capítulo 53 es que habla de eso porque fuimos ovejas perdidas, ¿sí? Porque todos nosotros fuimos como ovejas perdidas. Cuando el Señor habla de venir a buscar la oveja perdida, se trata de todos nosotros porque no hay ninguno que no haya pecado, ¿sí? Es diferente la interpretación basada en la palabra. Entonces, seguimos acá. Eh, Buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Eso es un principio básico. Hay malos frutos, entonces porque hay un árbol malo. Hay buenos frutos, entonces es porque hay un árbol bueno, ¿sí? Entonces, hay unos que parecen dar buenos frutos, pero pues al fin y al cabo como que se torce. Bueno, ¿y ahí ellos qué entonces? ¿Qué pasó? Acuérdense que dice el Señor, hay ovejas, perdón, porque vendrán lobos vestidos de piel de oveja. Lucen como ovejas, pero son lobos disfrazados. Entonces, que eso que van y vuelven, que no, como que no se hallan o que no se hace, cuando uno no acepta la reprensión del Señor, ahí pues se está manifestando algo. Porque, mis hermanos, esto nos tiene que dar mucho temor de Dios. Si usted es buen árbol, si yo soy buen árbol, si nosotros somos buenos árboles, estamos obligados a dar buenos frutos y en absoluto podemos dar malos frutos. Eso es algo que nos debe poner a temblar cada vez que yo tenga la posibilidad o que esté contemplando la posibilidad de pecar o que sea tentado a alguna cosa, tiene que moverme el terror. Yo no puedo dar malos frutos porque entonces no voy a ser manifestado que soy buen árbol. Porque si comienzo a dar malos frutos, pues entonces se van a manifestar, porque dice que no puede el buen árbol dar malos frutos. Eso nos tiene que entrar en el corazón mejor dicho, ser la base o ser un cimiento de nosotros. El Señor es bueno, el Señor es muy bueno, pero Él no dará por inocente al culpable. Eso lo dice el Señor. Entonces, eso tiene que ser un principio fundamental. Si yo estoy dando malos frutos, pues tenga miedo, tenga miedo. O sea, cada vez que vaya a presentarse siquiera la oportunidad de la tentación o algo, Señor, por eso el Señor nos dice, líbranos de la tentación, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal, por favor, ayúdame, Señor, fortaléceme para que yo ni siquiera piense que tenga muy arraigado tu mandamiento y no, esto no se ve bien, yo por ese lado no me voy, por ese lado no me voy porque eso me va a llevar a pecar contra el Señor y yo no quiero eso. No quiero dar malos frutos porque ¿qué pasaría si yo doy malos frutos? ¿Sí? Pues soy árbol malo. ¿Sí? ¿Y qué dice? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, si yo no estoy dando buenos frutos, ¿qué dice el Señor? Es cortado y echado en el fuego. Esto es lo que le estaba pasando al hombre rico. Es cortado y echado al fuego. Y el fuego no es el infierno que nos mostraron, porque ya estamos mirando que ese fuego es allá, allá. Y dice el Señor, ¿cuándo se va a iniciar? ¿Cuándo es que viene eso? Dice, porque el Señor viene en llama de fuego para dar retribución. ¿Mm? El Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Acuérdense que el Salmo 19 habla de la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, habla del galardón, ¿sí? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos, ¿sí? En guardarlos hay grande galardón, eso dice. Los mandamientos, en guardarlos hay grande galardón. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedo yo buscar al Señor? Pues conociendo la palabra y obedeciendo sus mandamientos. Entonces, Él me va a dar el galardón de la vida eterna. ¿A quién? La gracia del Señor, la misericordia de con quién es, para los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí ve cómo todo se une? Todo está unido, todo es una sola cosa, todo en pos de la salvación y la información está ahí. Entonces, pues dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se acuerdan que vino Juan el Bautista, Juan el lavador? Sí, porque básicamente el bautismo es lavamiento, ¿cierto? Juan
bueno, el nombre original es Johanán en hebreo, el lavador, y, y les dijo, y los primeros las cosas que les dijo es eso mismo que estaba diciendo el Señor, dijo, ya la hacha está puesta a la raíz de todo árbol, ya la hacha está puesta, ¿sí? ¿Y eso hace cuánto fue? En el transcurso de la vida la persona llega a ese momento en que el hacha está puesta y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí, allí, o sea, cuando sean cortados los árboles y echados en el fuego, allá va a ser el lloro, lo que le estaba pasando al hombre rico, ¿cierto? Entonces, todo concuerda, todo concuerda. Ahorita vamos entendiendo más de qué estaba hablando el Señor, porque eso son cosas que se hablaron en la ley. ¿Sí? Por ejemplo, por allá en la ley habla de eso. Dice, ¿de dónde sacaba Juan eso de que el hacha está puesta y el árbol que no dé buen fruto será cortado? ¿Por qué? Porque dice, cuando vayas a sitiar una ciudad, eso es parte de la ley de Moisés. Dijo, le intimarás a paz, vendrás a tratar en paz con ella, y si no quiere acogerse a ti, dice el Señor, pues a la ley del Señor, dice, la sitiarás, ¿sí? La sitiarás, y entonces comienza a decir, bueno, entonces harás baluartes contra ella, ¿por qué? Porque no quiere escuchar la palabra de Dios, eso es simbólico también, ¿sí? Entonces, vas a mirar de los árboles que estén allá, de los árboles que den fruto, no los puedes cortar. Eso está en la palabra de Dios, ¿sí? No los cortes porque esos dan fruto, eso está prohibido porque el fruto es para alimentar a la gente, ¿cierto? Pero los árboles que no den fruto, de esos son los que usted va a cortar y va a dar más baluartes contra la ciudad aquella que no quiso escuchar la voz del Señor. Entonces, si ven de dónde Juan saca esas historias, de dónde el Señor sacaba esto de que el árbol que no debe fruto será cortado, de eso ya estaba escrito, ya estaba explicado. Dice números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo 18. ¿Alguien me lee, por favor, ese pasaje para corroborar que lo que acabo de decir está escrito? Una de las cosas que dije hace un momento. Un voluntario, Pastor, buenos días. mi hermano, el Señor lo bendiga. Bendiciones, pastor. Pastor, capítulo 14 y 18, ¿no es cierto? Sí, estoy Sí, bien. señor. Bien. La palabra dice, tardó, el Señor tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Amén, mi hermano, muchas gracias. ¿Sí ven? Esa idea de que, es que no, Señor, pues si uno peca todos los días y eso, dice, no, Él no dará por inocente al culpable. Él no tendrá por inocente al culpable. Si yo soy culpable, pues el Señor no me va a dar por inocente, no me va a dar por inocente. Hay unos pasos que tiene uno que reconocer. Por eso es el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, lo que debe producir en nosotros es temor de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios así, como el pueblo temió, el pueblo tuvo temor allá cuando el Señor estaba dando su ley allá en el monte Sinaí, y eso también tiene un significado. Cuando el Señor habla, uno tiene que temer, porque Dios mío, yo he sido malo toda la vida, me he portado mal y todo, y cuando llega la palabra de Dios diciéndome esto es lo que está bien, si usted hace esto, recibirá bendición, y si no lo hace, recibirá maldición. Pues esas cosas tienen que generarme temor. Por eso debe venir el temor de Dios a nosotros, ¿sí? Con temor y temblor, dice la palabra. Pero a nosotros nos enseñaron el otro Jesús, que es solo ternura, solo estilo Papá Noel, ¿sí? Que es como es alguien que viene a dar regalos nomás, ¿sí? O sea, que no tiene que hacer nada. No, no, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, eso es un Dios hermoso, amoroso, todopoderoso, bueno, que no hay nadie como él. Bueno, sí, grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Pero cuando viene la ira del Señor, viene con todo, no va a dejar nada, no va a quedar nada. Entonces, de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
Esto que está pasando acá en este versículo, de todo lo que está pasando del, del Lázaro y el hombre rico, pues básicamente lo que estaba escrito de la manifestación de los hijos de Dios. Viene el juicio y se manifiestan quiénes son los hijos. Por eso hay muchos que creen ser hijos y en ese día, esto que sucede, que el Señor va a manifestar quiénes son los suyos, quiénes son los suyos, así como Moisés. Miren, cuando Moisés se levantó una rebelión, ¿sí? Se levantó la rebelión y entonces el Señor dijo, bueno, mañana el Señor va a mostrar quién es suyo y quién no. Y el Señor estableció un juicio al otro día. ¿Qué pasó? Conformó a Moisés porque Moisés, ¿qué estaba haciendo? Obedeciendo lo que el Señor mandaba, diciéndole al pueblo, esta es la ley y hay que tener temor del Señor. Los otros dijeron, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué usted? ¿Por qué usted? ¿Por qué? Porque él estaba cimentado en la ley, Moisés estaba cimentado en la ley. Y los demás dijeron, no, pero es que nosotros también somos aquí, mejor dicho, somos, no, es que Moisés, él estaba diciendo, pues que ¿quién soy yo? ¿Quién es Aarón? Él les decía al pueblo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Aarón para que ustedes murmuren de nosotros? No somos nada, no se dan cuenta que cuando usted murmura, está murmurando de Dios, porque nosotros no somos nada, nosotros somos mensajeros. Y entonces el problema, mire, aquí hay otra cosa que se puede prestar para que diga, no, entonces no hable nada, nunca nada del pastor. Entonces, si el pastor está haciendo algo malo, no. No, Moisés estaba haciendo lo recto, por eso el Señor lo sustentó y lo defendió, porque él estaba obedeciendo. ¿Sí? Cuando uno no está haciendo algo malo, pues la congregación tiene que decírselo a uno. Los hermanos, entre hermanos, todo eso está especificado. Venga, si su hermano tiene algo contra eso, o si usted tiene algo contra su hermana, vaya, estando los dos solos. Si no le hace caso, llame a otro o a otras dos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Sí. Si no quiere corregir el camino, pues llama, dígalo a la congregación. Y si no quiere corregir, mire todos los pasos que hay, téngalo por gentil y publicano. Entonces ya, como entonces dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Mire el juego de palabras que hay. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí? O sea, son cosas que se están manifestando. Yo no quiero estar en ese grupo de los que salimos de las ovejas, que por, eso debe generarme temor de Dios, porque mire lo que les pasó a ellos allá en la rebelión que hubo en el desierto, se rebelaron contra Moisés, pero acaso, venga, es que acaso nosotros no importamos aquí. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Dice que descendieron vivos al Seol. Y eso es algo también muy bonito explicar ese. Pero bueno, ¿cómo así si Mauricio dice que dice que el Seol es la sepultura y que no es el infierno? Pero ahí me está diciendo que ellos descendieron al infierno. O sea, que abrió la tierra y descendieron vivos al Sheol. ¿Qué significa eso? Eso va a ser parte de los siguientes episodios que vamos a tratar de explicar que todo está muy bien especificado y que tenemos que quitarnos la idea de que la gente se va al infierno apenas se muere. No, el infierno no existe todavía. Es más, ni se llama infierno, ni es una palabra original de la palabra de Dios. Sheol sí está, pero no significa eso que nos enseñaron. Sí, eso es otra cosa. Todo tiene una explicación muy bonita. Ahorita sigamos aquí en el Lucas capítulo 16, versículo 27 y 28. Entonces, después de que nuestro padre Abraham le dice y le explica cosas al hombre rico que estaba en condenación, el hombre rico comienza a replicar, comienza a tratar de hacer o a tratar de decir lo que él entiende. ¿Sí? Pues la solución es esta, ¿cierto? Según su propio entendimiento. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, a Lázaro, Lázaro, le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, está en lugar de tormento. ¿Cuándo es ese tormento? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a todos los profetas, a Moisés y a todos los profetas en el reino de los cielos,
y vosotros estéis excluidos. Entonces comenzaréis a decir, Señor, Señor, sí, todo eso lo que está pasando es lo que el Señor había narrado. 3 capítulos atrás, en Lucas 13, y narra, dice, entonces, y allá dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro, y el Hijo del Hombre os dirá, no os conozco, apartaos de mí, anomos, o sea, dice hacedores de maldad, pero la traducción real es infractores de la ley, o sin ley, a sin nomos ley, o sea, personas que estuvieron sin ley, lo que nos enseña el cristianismo, que ya la ley está obsoleta. Pues miren los detalles tan importantes que aprendemos. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? O sea, ese lloro que está, no, Señor, estoy atormentado en esta llama, eso va a pasar es allá, allá, el Señor lo explicó, ¿cierto? Entonces dice, te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi Padre porque tengo 5 hermanos. Eso de 5 hermanos, ¿qué significa? ¿Será que era, qué? Uy, tenía 5 hermanos, o sea, eran 6, uy, claro, tenía, siempre, una familia normal, ¿no? 5 hermanos. ¿Qué significa eso? ¿Será que es un detalle puesto así porque sí? ¿Es un detalle que pues ahí el Señor se le ocurrió en ese momento? ¿O es como por complementar los datos, la historia y todo? No, no. Los fariseos sabían, sabían de qué les estaba hablando, ¿cierto? Los fariseos sí entendían muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos habían sido formados, al menos en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? De la ley, los profetas y los salmos. Entonces, al menos el conocimiento sí lo tenían. Por eso lo querían matar, porque cuando él hablaba de esas cosas que ya estaban escritas. Entonces, ¿cuáles son los 5 hermanos? ¿De quién se trata? ¿Cómo hacemos para identificar el personaje, el hombre rico? ¿Sí? Acuérdese que decía, vestía de qué, de púrpura y lino fino. ¿Quiénes se vestían así? ¿Quiénes se vestían así? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber de qué está hablando? Vamos a Génesis, al principio. Busquemos allá. ¿Cómo hacemos para saber de qué está hablando? ¿Quién era este que vestía de púrpura y lino fino? ¿Sí? Y tenía 5 hermanos. Génesis capítulo 35, versículo 23. Dice, los hijos de Lea. ¿Quién era Lea? ¿Será que si yo leo solo la parábola del rico y Lázaro, voy a entender de qué se trata cuando habla de los 5 hermanos? Por ejemplo, ¿quién es Lea? Ahí no dice quién era Lea, pero ¿cómo asocio de que, por qué Lea? ¿Qué pasa? ¿Quién era Lea? Si no conocemos la historia que fue escrito antes, pues no vamos a entender de qué está hablando el Señor Jesús. Lea era una de las esposas de Israel, de Jacob, ¿sí? Jacob era una de las esposas. Entonces, ¿qué pasa? En diferentes esposas tenía unos diferentes hijos. Entonces, aquí el Señor está diciendo que los hijos de Lea, o sea, la esposa de Jacob, ¿sí? Dice, Rubén, el primogénito de Jacob. Mire, Rubén, primogénito de Jacob. Simón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. O sea, son 6. Y ahí está hablando de que tenía 5 hermanos. O sea, que uno de ellos está hablando, aquí esa condición de que tenía 5 hermanos se cumple para cualquiera de ellos. ¿Mm? Tenemos que mirar entonces de qué se trata. Ah, bueno, sí hay una explicación de por qué dice que tenía 5 hermanos. O sea, alguno de los hijos de Lea. Pero ¿cómo hago yo para saber? Por la descripción. Si yo digo, no, es que, por ejemplo, fue Judá o Isaacar. ¿Por qué? Cualquiera de los dos puede cumplir ese requisito. Tenía 5 hermanos, ¿sí? No, pero ellos eran 12. Sí, pero ahí está dando unas características. Tenía una mamá, si eran hermanos de la misma mamá, ¿cierto? Entonces, ahí algo, mire, ahí algo que eso a mí me llena de alegría cuando hay personas que lo corrigen a uno, ¿cierto? La idea primera que uno tiene es, pues está hablando de Judá, ¿cierto? Judá, porque está hablando a los judíos, ¿cierto? Está hablando a los judíos. Pero analicemos bien que, se vestían, está hablando de algo que se vestían como de trajes sacerdotales. Acuérdense que dentro de la casa ¿a quién le estaba hablando él, básicamente? ¿Para quién era la parábola? Para que no la entendieran. A toda esa gente, escribas, fariseos, hipócritas y a los saduceos, a toda esa clase dirigente o escribas y
y maestros, y todo, a toda la clase dirigente. ¿Quién era la clase dirigente? La gente, la clase que tenía que ver con el sacerdocio, ¿sí? Esa clase que estaba dentro de los judíos, pero era una parte acuérdense que la casa de Judá, eran las dos casas que nos explicó muy bien en muchas ocasiones nuestro amado pastor Germán, se dividió en los 12 tribus, se dividieron en dos casas, ¿cierto? Las 10 tribus de Israel al norte, las dos tribus y media al sur. Judá era la tribu del sur, cuya capital era Jerusalén, ¿sí? Y tenía la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y media tribu de los levitas, ¿sí? Entonces, hay que saber interpretar a quién se refiere. Él estaba hablándole a los judíos, sí, ¿sí? Pero démonos cuenta que hubo de los judíos quienes le escucharon, de los judíos del pueblo judío de esa casa, hubo quienes le escucharon. De hecho, ha llegado la predicación a nosotros por el testimonio que dieron ellos a nosotros, ¿cierto? Dentro de esa casa que estaban los que vivían ahí. Entonces, podemos decir que era como a la clase dirigente, ¿sí? Parte de esos de la tribu de Leví, ¿cierto? Por las vestiduras sacerdotales y parte de eso a la tribu de Judá, porque le estaba hablando a esa casa, el vino de los judíos. Dice que el Señor venía de los judíos, aunque también le decían que él era Galileo, ¿sí? Jesús el Galileo, ¿cierto? Porque ellos creían que había nacido y que era perteneciente allá, pero la profecía decía que la salvación venía de los judíos, ¿cierto? Entonces hay que identificar todas esas cosas, a todos los que no quisieron escuchar, eso es bien importante, todos los que no quisieron escuchar, pues básicamente de eso está tratando, estaba hablando de ellos, ¿sí? De ese pueblo, de esa clase dirigente que no quiso escucharlo porque estaban demasiado ocupados siguiendo su religión, siguiendo su judaísmo, ¿cierto? Y pues tenían que ver los judíos que no quisieron escucharlo y también tenían que ver los de la tribu de Leví, ¿cierto? Por los levitas, que eran la clase dirigente, los sacerdotes, que fueron los que mayor oposición hicieron delante del Señor Jesús. Entonces, es bien importante eso. Entonces, miren, él le dice, el hombre rico dice, porque tengo 5 hermanos, para que vaya y les testifique, o sea, él le está dando una solución de acuerdo a lo que él entendía. Él pensaba que eso se podía hacer, que no, si ellos van, él dice, eh, envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces él pensaba que de su forma se iba a solucionar eso con mis hermanos, van a venir acá, entonces yo envíeles a alguien para que les testifique y ya, esa es la solución. Pero ¿qué le dijo Abraham? Nuestro padre Abraham, ¿qué le dijo? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El Señor, Abraham le estaba diciendo verdades, de allá no pueden pasar aquí, ni de aquí a allá. Señor, envíame a Lázaro. A ver, por favor, era a su forma, religión, a la forma de la religión, entonces él piensa que es así. No, no es a la forma de religión. Dice, no, nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá acá. No, 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 no se puede, es imposible. Entonces, dice, bueno, señor, entonces, pues, entonces, al menos para que ellos no vengan acá, haga esto de esta forma que yo lo entiendo, porque si ellos van, pues entonces, ya. ¿Y qué le dice Abraham? Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué nos dice la religión? ¿Qué nos dice el cristianismo en general? No, 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 la Moisés y los profetas, no, no, eso ya no, usted no tiene que escuchar eso. Pero acá nuestro padre Abraham está diciendo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, y eso lo dijo el mismo Señor Jesús en la carne, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, pero a nosotros la religión, así como este que estaba en condenación, lo mismo nos dijo, no, no, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, entrelazando la información, vamos a Juan, sin quitarle el dedito de ahí de Lucas, vamos a Juan capítulo 5. Cuando el Señor habla de esto, Moisés y los profetas, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Oigan a Moisés y oigan a los profetas, pero ellos ya estaban muertos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? Pero yo, ¿cómo hago si pues yo no viví en la época de Moisés? Entonces, ¿cómo voy a hacer para escuchar a Moisés? No hay una grabación, ¿cierto? ¿A qué se refiere? ¿Alguna idea ustedes tienen de a qué se refiere el Señor cuando habla de Moisés y los profetas? Óiganlos. La escritura.
Amén. ¿Y qué es la escritura? La ley. Palabra del Señor, toda. La palabra que Dios ha hablado. Moisés no se inventó nada. Los profetas lo que estaban dando era testimonio de la palabra de que Dios les hablaba. Cuando se habla de Moisés y los profetas están diciendo, escuche la palabra de Dios, escuche el mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Si ellos no quieren venir a continuación, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. No, 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 es que eso es solo para el pueblo, es chistoso, miren, analicemos esto. Dicen, no, no, es que esa ley es solo para los judíos. Pero el Señor nunca dijo que la ley era específicamente para los judíos. No, Él dijo que era para su pueblo Israel. La ley es dada al pueblo escogido por Dios. Y ya a lo largo del tiempo ya, no, que es que esa es la ley judía. O que no, es que esas son fiestas judías. No, esas no son fiestas judías ni es la ley judía. La ley no es judía. La ley es la ley de Dios que da a su pueblo, a todo Israel. Judá es una de las tribus, digámoslo bueno, una de las casas. Pero es que la ley no fue dada solo para los judíos. Hay unas cosas que, por ejemplo, el Dios de los judíos, es que no es el Dios de los judíos, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el único Dios verdadero que ha escogido un pueblo. El pueblo se llama Israel. Judá es una de las tribus. Entonces, eso tiene que quedar en nosotros claro para que entendamos que cuando se habla de cumplir la ley, de una vez se llevan la referencia a este país que está en conflicto en este momento. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que ellos sí tienen que cumplirla porque, pero analicemos algo. Nosotros, que supuestamente éramos gentiles, supuestamente según el mal entendimiento que teníamos, fuimos agregados, ¿sí? Agregados al pueblo, dice, porque cuando vosotros erais gentiles en cuanto a la carne, ¿en qué andábamos? En inmundicia, en robo, en maledicencia, en fornicación, en mentira, en todo eso. Y entonces dice, pero ahora no, dice Pablo, explica muchas veces estas cosas, ¿sí? Ahora ya no, sois nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque somos agregados. De los dos pueblos hizo uno derribando la pared divisoria. Y es lo chistoso porque pues nosotros sabemos que pues hemos sido agregados al pueblo de Dios, pero pues llega ese concepto de la iglesia como una entidad diferente, ¿sí? No, es el Señor agrega al pueblo, ¿sí? Agrega al pueblo y será que dentro del mismo pueblo unos tienen que cumplir la ley de Dios y otros no. ¿Sí ven la contradicción tan grande que se forma acá? Y son cosas que no se pueden explicar sino con interpretaciones humanas, de hombre. No se pueden explicar bíblicamente sino con interpretación de hombre. Entonces viene toda esta doctrina que nos está enseñando nuestro amado pastor Germán de la dispensación, del dispensacionalismo. Entonces vienen y que es que en la Biblia habla de dispensaciones. ¿Dónde dice eso? Son interpretaciones de hombre. ¿Para qué? Para llevar a la gente a no cumplir y no preocuparse por guardar la ley que el Señor dio a su pueblo. ¿Sí? Entonces, supuestamente ya no somos gentiles en cuanto a la carne, sino que somos agregados al pueblo, pero no tenemos que cumplir la ley que el Señor dio a ese pueblo. Son cosas que nos tienen que poner a pensar. Entonces, eso es lo bonito de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se manifiesta sola. Sí que cuando nosotros, el Señor ha tenido misericordia y perseveramos en eso que anhelamos aprender, vamos a entender todas estas cosas. La ley no es la ley judía. Las fiestas como la Pascua, el día de reposo, la fiesta de los tabernáculos, eso no son fiestas judías. Eso son fiestas de Dios, son fiestas bíblicas que mandó a su pueblo. Nosotros estamos llegando, estamos siendo atraídos a conocer de lo que Dios ha determinado para su pueblo y comenzar a conocer y a obedecer y a disfrutar de esas cosas que el Señor ha dispuesto para que celebre su pueblo. Nosotros estábamos ajenos, por eso no sabíamos cuando nos mencionan de que el día de Pentecostés, que el día de los tabernáculos, que el día de eso, no, no, eso es para los judíos. No, 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 esas no son fiestas judías, son fiestas para el pueblo de Dios, que Dios ha mandado a su pueblo. En eso tenemos que ir aprendiendo más y bueno, el Señor ya nos está dando esa parte para comenzar a disfrutar y recibir nuestro galardón, nuestro premio que el Señor nos ha dado a sus ovejas, ser agregadas al pueblo. ¿Para qué? Para celebrar las fiestas del pueblo.
de Dios. ¿Mm? Entonces, Pastor, cuando el Señor, bueno, hablamos de eso de que a Moisés y los profetas, y espero que ya esto quede pues claro, ¿cierto? Que cuando se habla de Moisés y los profetas se habla del mal llamado Antiguo Testamento. O sea, que hay que escuchar eso que se dijo allá, la ley, los profetas y los salmos. Dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Dice Juan, capítulo 5 versículo 37. ¿Ya lo tiene alguno para que me lo lea o lo leo yo? yo lo tengo, Juan, pastor. capítulo 5. Sí, por favor, mi hermano. Del 37 Sí, al 40. 37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén, Gloria de amén, los mi hermano. hombres. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Sí, entonces, Aquí hay mire, otro, pastor, perdón, aquí hay otro que estaba mirando ahorita, sí, y señor. que, o sea, confirma lo de la ley, ¿no? De que dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, que es lo que habla de la ley, entonces me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeráis en mis palabras? Ahí se aclara lo de la ley, me parece a mí. Sí, señor. Sí, tiene toda la razón. Eso es parte de lo que venimos explicando también, porque todo tiene que ver, mi hermano. Es uno de los versículos que vamos a analizar ahorita, si el Señor lo permite, que tiene que ver con eso. Cuando Él está diciendo que el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Él dice que Él viene a salvar. ¿Por qué? Por la palabra que Él está diciendo, que está confirmando la ley. Y que volvamos a la senda antigua, ¿cierto? Dice, ustedes tienen quien los condene, ¿sí? ¿Quién los acuse? Moisés. El juicio va a ser allá, teniendo en cuenta la escritura. El juicio del Señor, el juez, ¿cuál es la ley que va a ejecutar? Pues la ley de Moisés, porque es la ley de Dios. Es su ley, Él es el juez que ha creado la ley, y eso es lo que Él vino a decir. Yo vengo a salvar. Si han infringido la ley, venid a mí y yo los voy a salvar. Sí, pero ya va a haber una segunda venida en que va a venir no a salvar, sino a condenar, ¿cierto? ¿Y qué va a basar para condenar? ¿Qué se va a basar para salvar o condenar? Sí, en el juicio, pues a Moisés me dice, Moisés, ustedes tienen quien los acuse, Moisés, en quienes ustedes tienen puesta la esperanza. Entonces, mire que analicemos esto, dice Juan, también el Padre que me envió. Entonces, ahí cuando no entendemos, cuando basamos nuestra mirada solo en esta escritura de Mateo en adelante, pues claro, dice, bueno, el Padre, o sea, él es diferente, porque no conocemos qué se dijo atrás. ¿Qué se dijo atrás? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cierto? Entonces dice, el Padre, pues claro, el Padre fue el que dispuso que viniera el Mesías. Y el Padre mismo dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Y muchas otras cosas dijo. He aquí, cuando ustedes vean eso, yo soy el que estoy salvando. No hay otro Salvador, no hay otro Consolador. Yo, solamente yo, el primero y el último, el principio y el fin, lo que se dice del Señor Jesús, el Alfa y la Omega, el principio, el Todopoderoso, ¿cierto? Entonces, como aislábamos esta parte de lo otro no nos interesaba, por eso no entendemos de lo que está hablando. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde? Entonces, la religión trata de buscar el versículo donde se habla de Jesús para decir, él está hablando del versículo tal. No, él, cuando dice que ha dado testimonio de mí, ¿qué es el testimonio de Dios? Pues su palabra, lo que Él dijo, ese es el testimonio de Dios, ¿cierto? Y el testimonio de Dios nos lleva, ¿qué? Al Mesías, al Mesías. Dice, porque la ley, la finalidad, el fin de la ley es el Mesías. O sea, la ley nos trae a que no hemos cumplido la ley y que necesitamos un Salvador, es el Mesías prometido. Toda la ley habla de eso, ¿sí? Del perdón de los pecados, de qué forma, con qué sacrificio podía el pueblo reconciliarse con Dios, ¿sí? Entonces después dice,
ofrendas por el pecado y sacrificios por el pecado, no quisiste, ¿sí? No quisiste. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo el sacrificio y ya no requiere más que matemos ovejas o bueyes o nada. No, Él es mismo ese sacrificio. Dios se proveerá de cordero, dice, de donde viene el dicho Dios proveerá. Cuando dice nuestro padre Abraham, le dice a Isaac, bueno, y el cordero del sacrificio, Dios se proveerá de cordero. ¿Quién fue? Él mismo. Vino y nos dio ejemplo. Entonces, cuando se habla de que el Padre ha dado testimonio de mí, de eso se trata. La palabra de Dios da testimonio del Mesías, que el pueblo no obedeció el mandamiento de Dios y él mismo vino a hacerse propiciación por el pecado para perdonar por amor a su pueblo. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ahí le estaba hablando a la clase religiosa, a la clase dirigente. Ahí está diciendo eso. No tienen su palabra morando en vosotros, pero ellos eran súper religiosos. Pero dice el Señor, sí, por eso decía el Señor, eh, todos los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés se sientan, ¿sí? Todo lo que les digan, háganlo. O sea, cuando le están enseñando sobre Moisés y la ley, háganlo. Eso es una orden del Señor, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces acá el Señor los está acusando de eso, porque no tenéis su palabra morando en vosotros, y eso es lo que nos pasaba en la religión. No teníamos esa palabra morando, sencillamente nos aprendíamos unos versículos y pensábamos que cantando, pues reuniéndolo los domingos, ya eso era suficiente. No, no teníamos su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Entonces, mire lo que pasa, mire lo que pasa con algo. No por leer la Biblia se es salvo, no por leer la Biblia se es salvo, porque ellos también la habían estudiado de chiquitos. ¿Y por qué? No aplicaron. Eran oidores, pero no hacedores, estaban engañando a ellos mismos, como dice la palabra. ¿Sí? Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, por el hecho de que no, es que la escritura fue dada y pues a los judíos y todo, entonces pues ya, tenemos la escritura y todo. Pero ¿qué pasó? No tenían esa misma escritura morando en su corazón. Entonces dice, busquen ahí, busquen ahí. ¿Ustedes les parece que ya son salvos? Sí, que ya tienen la vida eterna porque ya tienen la escritura. Busquen y me van a encontrar es a mí. De mí da testimonio la escritura. Ustedes no quieren venir a mí porque la escritura habla de mí. En toda la escritura se habla del Señor. ¿De qué se habla? Pues del Dios de Israel. ¿Sí? De eso está hablando. Escudriñen, busquen. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas lo que hace la escritura es dar testimonio del Señor Jesús, de Dios. ¿De qué habla toda la Biblia? Pues de Dios. Dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. Si yo digo, no, yo tengo fe en Dios, pero no cumplo los mandamientos, me pasa lo mismo. O sea, no, yo leo la Biblia y pero no la aplico, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano. Ama a Dios a quien no ha visto, pero no ama a su hermano a quien puede ver. Entonces, el tal es mentiroso. Entonces, eso es lo que puede pasar y uno dice, uy, los fariseos son malísimos, esa gente, pero no, eso también está pasando con nosotros. Entonces tenemos que venir al conocimiento de la verdad para saber interpretar estas cosas, para que no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, ¿cierto? Ahorita vamos, vamos al capítulo 16:30 de Lucas, capítulo 16, versículo 30 y 31. Para ya terminar, bueno, con la última parte de esta parábola, pero mirar qué significa eso, qué principio tan grande nos deja, qué principio tan grande, miren. Capítulo 16, versículo 30 y 31 del libro de Lucas. Dice, él entonces dijo, o sea, el hombre rico en condenación, dice, o sea, Abraham le está diciendo unos principios, nuestro padre Abraham le está explicando unas cosas, no, no pueden pasar. Señor, haga esto, padre Abraham, mire, mándelo. Y no, no puede, no puede, no es posible. O sea, estaba errado pidiendo esas cosas, ¿sí? Entonces después de, bueno, entonces pues mándela ya. Y entonces mande a uno, dice, Abraham y a los profetas tienen, que los oigan, ¿cierto? A nosotros nos dijeron, no los oigan. Eso dice la religión.
no escuchen la ley de Dios porque no es para nosotros, ¿sí? Lo que dicen las profecías, si conociéramos las profecías, eso nos daría terror y temblor, porque hay muchas profecías que hablan de los profetas en los salmos que el Señor mandó, venid, y entonces el pueblo decía, no iremos, haced esto, no haremos, y dijisteis, no haremos, venid y caminad conmigo, no caminaremos, o sea, eso está profetizado, y eso es lo que pasa con el cristianismo, ¿sí? El Señor manda sus mandamientos, envía sus mandamientos, y dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿y qué dice el cristianismo? No, no los haremos, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, literal, ¿sí? ¿Qué dice? Él entonces dijo, no, padre Abraham, sigue acercándole al que sabía, conocía la palabra, al que es declarado amigo de Dios, nuestro padre Abraham. Pero si fuese alguno, pero si fuese, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, él estaba diciendo, no, no, entonces si alguien, usted manda a alguien desde aquí que se levante entre los muertos, resucite, ellos se van a arrepentir, ¿cierto? Esa era la forma en que él entendía. Y miren el principio grandísimo, que eso es una enseñanza grandiosa que nos da el Señor para que tengamos temor de cumplir su mandamiento y de escuchar su palabra. Dice 16:31, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Eso es algo que nos debe quedar bien claro. La religión dice, yo creo en Jesús, Señor, Señor, yo Jesús, pero no escucho a la ley ni a los profetas. No, eso ya es obsoleto. Pero yo amo a Jesús, ¿cierto? Eso dice el cristianismo, ¿cierto? Y las religiones en realidad, en general. No, sí, Jesús, la religión de este lado también dice que ellos creen en un Jesús, pero otro Jesús, no el que está aquí en la escritura, ¿cierto? Hay un principio. Si no oímos a Moisés y a los profetas, tampoco vamos a estar persuadidos que así el Señor se haya levantado de los muertos. O sea, no escuchar y no tener en cuenta la ley y no ponerla por obra, así como es el mandamiento del Señor para su pueblo, eso garantiza de que no estamos persuadidos así el Señor Jesús se haya levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque no puede ser una cosa sin la otra. Por eso el Señor decía, el Padre que está en los cielos, Él da testimonio de mí. ¿Sí? O sea, todo lo que se dijo, testimonio del Mesías, de que es cierto que el pueblo escucha la voz de Dios y cumple sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, que se nos quede esto, por favor, siempre. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque el Señor se haya levantado de los muertos. O sea, ¿en qué está la religión? ¿En qué puesto queda la religión? Acá esto lo está declarando, que están siguiendo a otro Jesús, no el Jesús de la Escritura, sino otro acomodado, un Jesús grecorromano, digamos, occidentalizado, desligado del pueblo de que dijo que tenía que venir porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor. La salvación viene de los judíos, ¿sí? Entonces, desconocer esa ligadura que hay de dónde venía el Mesías, por qué tenía que venir de la tribu de Judá, todas estas cosas, por qué tenía que venir del pueblo. Era uno de ellos el Mesías, aún su pueblo, los descendientes, bueno, en este tiempo pues no reconocen que él provenía que el Señor Jesús provenía de la tribu, en la carne provenía de la tribu de Judá, que era judío, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, porque incluso a ellos, la versión que les llegó fue la versión, no la versión que enseñaron los rabinos a partir de ahí, sino la versión que les enseñaron el catolicismo que persiguió a los judíos muchísimo también. Entonces, por eso hay una guerra muy frontal de toda esa descendencia de los judíos que después fueron llevados a España y todo. No reconocen al Mesías por el mal testimonio que dio la religión en el nombre de Jesús de perseguirlos hasta tratar de acabarlos, ¿cierto? Sabiendo que, desconociendo, ignorando que el Señor procedía en la carne de la tribu de Judá, ¿cierto? Esto es un odio hacia el judío, hacia los judíos y hacia las leyes de los judíos. Por eso, la Pascua, por ejemplo, la Pascua que se dice que es la fiesta judía, por eso, miren, hay una cosa muy, muy interesante,
que se manifiesta en el odio que ha habido contra los judíos, contra este pueblo, que es el pueblo escogido de Dios, que es parte de las tribus que escoge, del cual va a salir remanente también, porque de todas las tribus perdidas de la casa de Israel, de todo el pueblo de Israel, va a salir remanente pequeño, dice el Señor. Entonces, desechar de donde viene el remanente pequeño, pues básicamente es un error grandísimo. La Pascua, como la celebran de acuerdo a la escritura de los judíos, digámoslo los judíos, es diferente a la fecha que la celebra el catolicismo y que de ahí el catolicismo, todo el cristianismo la celebra en la misma fecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era un odio a los judíos que identificaron esa fiesta, pese a que está en la escritura, no quisieron celebrarla el mismo día que la celebraban los judíos de acuerdo a la palabra. Entonces, por eso la cambiaron de fecha. Es un mandamiento de Dios. La Pascua es un mandamiento del Señor. Dice en el primer mes, en el día 14, que iban a sacrificar el cordero de la Pascua, ¿cierto? Así, en el día 10 van a apartar. ¿Y qué pasa del día 10 al día 14? Pues estaban observándolo y examinando el cordero, que fuera un cordero sin mancha, ¿sí? Que no había tacha ni mancha en ese cordero. De hecho, el Señor llegó en el día 10 del mes a Jerusalén y de ahí lo prendieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Poncio Pilato? Pues yo lo veo y yo no veo ningún delito de muerte. O sea, estaban examinando lo que era un cordero sin tacha ni mancha. Y eso es lo que el Señor hizo. Estaba establecido que Él cumpliera hasta todas esas cosas. ¿Sí? Del día 10 al día 14 el Señor estuvo, llegó a Jerusalén, que lo recibieron con ramos de palmas y todo eso. Sí, se regocijó. Hosana, Hosana, el rey de Israel que ha venido, que ha llegado. El pueblo lo recibió, ¿sí? Y fue sometido a todo, habló en el templo y ninguno podía echarle mano porque no hallaban falta en él, no hallaban cómo prender. O sea, se cumplió lo que el Señor dijo. Aguardarán un cordero en el día 10 sin tacha ni mancha, y en el día 14 toda la congregación lo inmolará, ¿sí? Lo sacrificará, ¿sí? Del día 10 al día 14 pues no le hallaron tacha ni mancha. El mismo Poncio Pilato dio testimonio de eso. Herodes también. Herodes también, ¿no? ¿Qué le puedo hacer? No, eso es cuestión de los romanos. Ellos verán, porque no hallaron en qué prenderle. O sea, se cumplió lo que estaba profetizado. Pues se dice allá en el Éxodo, ¿cierto? Para entender por qué lo crucificaron, bueno, perdón, por qué lo condenaron y por qué lo sacrificaron en el madero. Es necesario entender lo que estaba escrito de la Pascua, que se estaba cumpliendo eso. Entonces, eso es la maravilla de entender la palabra de Dios desde su base, desde su principio, ¿cierto? Entonces, bueno, dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oímos a Moisés y a los profetas, tampoco nos vamos a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Sigamos analizando qué más dice el Señor al respecto. Y esto que sea un principio que nos quede. Si no oímos a Moisés y a los profetas, tampoco vamos a estar persuadidos, aunque el Señor se haya levantado de los muertos. Estoy creyendo en otro Jesús si estoy pensando que ya no tengo que escuchar a Moisés y a los profetas, porque ellos dan testimonio del Señor Jesús. Es una cosa, es una sola palabra, es un solo testimonio, ¿sí? Dice lo que mi hermano leía, Juan capítulo 5, analicemos eso, analicemos lo que mi hermano acaba de decir, Álvaro León acaba de decir. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Mi hermano leía acá, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. A ellos les pasaba al revés. Ellos creían sí que Moisés, pero el Señor los acusaba de que no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Por eso decían y no hacían. Decían, es como, ¿se acuerda la parábola de los dos hijos? El Señor le dijo, vaya a mi viña y trabaje en ella. El uno le dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue, ¿cierto? Y no fue. Eso le pasaba a ellos. Decían y no hacían. Pero el otro que dijo, ¿qué pasó? Pues los pecadores, las prostitutas, dice, irán delante de vosotros al reino de los cielos y vosotros estaréis excluidos. Porque vino Juan y predicó, ellos se arrepintieron. Y ustedes que están viendo lo que ven y no se han arrepentido, porque estaban religiosos, estaban llenos de religión y tradiciones de hombre. ¿Sí? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.
Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está diciendo exactamente lo que estaba diciendo de nuestro padre Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Él está diciendo ahí, si no creéis a Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Apliquémoslo a nuestra situación. ¿Qué nos dice la religión? No le creamos, no, Moisés está obsoleto. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? El principio que nos da el Señor es que si no le creo a los escritos de Moisés, no puedo creer en el verdadero Jesús. O sea, si no le creo a él, que eso que él dice que Moisés levantó y los profetas, pues entonces el Jesús que yo conozco no es el real. Esos son principios. Dice, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, ¿cómo es que estábamos creyendo a un Jesús sin la ley? ¿Sí? Que a un Jesús que viene a liberarnos de cumplir la ley. Acá el mismo Señor lo dice, si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creemos en Moisés, pues estamos creyendo de la forma errónea. ¿Cómo creeréis a las palabras del Señor? Pues de una forma errónea. Estamos siguiendo a otro Jesús del que fue predicado por los apóstoles. Pastor, ¿Cierto? Es bien importante. Sí, señor. yo ese pedazo ahí, ese pedacito dice, cuando dice, si no creéis a Moisés, ¿cómo, cómo podés creerme a mí? O sea que en resumidas cuentas, ni al uno ni al otro, ni a la ley ni a la gracia. Pienso yo ahí, ¿no? Entonces, un argumento que tienen, por ejemplo, los que dicen que estaban en la gracia, la pregunta que ellos hacen es, pero ¿por qué si estamos en la ley, por qué no seguimos haciendo lo mismo de la ley? Los sacrificios, los holocaustos, las mujeres se vistan así. Entonces, eso es uno de los argumentos que aducen los de que dicen que estamos en la gracia. Ujú. Es que, mire, la gracia de Dios el tema de la gracia es bien bonito. El problema es que a nosotros nos pusieron una hoja divisoria, entonces nos dijeron de aquí para adelante es esto y de aquí para, pero ¿quién puso esa hoja? ¿Sí ven esta hoja que dice acá Nuevo Testamento? ¿Sí ven? Nuevo Testamento, pero, o sea, ¿dónde dice? Esta hoja no es original, eso no está en la escritura, ¿cierto? Entonces, regálenme un momento, por favor, para mirar esto de la gracia. Es que no es tan complicado, el problema es que hay un rayón muy grande que nos ha puesto la religión para sencillamente, pues, denigrar de la ley. Dice la palabra de Dios en Efesios 2. Mira lo que dice desde el principio del capítulo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es delito y qué es pecado? Pues infracción de la ley. ¿Cómo? O sea, estábamos muertos porque la paga por el pecado es la muerte, ¿cierto? ¿Qué es pecado? Infracción. O sea, veníamos infringiendo la ley, no escuchando a Moisés ni a los profetas, ¿cierto? Ya entendiendo ese concepto, pues ya, o sea, ¿qué es cuando estaba muerto en delito y pecado? ¿Por qué estaba muerto? ¿Y cuáles eran los delitos? ¿Y qué es delito y qué es pecado? ¿Qué es eso? O sea, Él nos da vida, ¿por qué? Porque Él muere porque hay un sacrificio por los pecados. El Cordero de la Pascua era para reconciliar al pueblo por los pecados, o sea, para que alguien tenía que morir. Eso es básico. Alguien tiene que morir por esos pecados. Y en ese entonces era como una recordación de los pecados del pueblo, porque esos sacrificios no pueden hacer salvo a nadie, ¿cierto? Lo dicen en Romanos, lo dice, perdón, en Hebreos, ¿sí? Estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa infringiendo la ley de Moisés. Estamos muertos por eso, que es la ley de Dios, no es ninguna ley judía, ¿cierto? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Pues a la ley, porque es la palabra de Dios. O sea, eso todavía opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobedientes a qué? A lo que el Señor ha mandado. Todo está ligado, ¿cierto? Ahora, dice, entre los cuales también todos nosotros, todos, porque no hay ninguno que no peque. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Para quién es la ira?
tardo para la ira y grande en misericordia. Hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, todos estamos en la misma situación. Pero, miren esto, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es misericordia? Dice, bueno, vamos a mirar qué es, qué es gracia, mejor, cuál es la gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, muertos por infringir la ley de Dios, Él ha tenido misericordia. Él es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, estamos muertos y el Señor es misericordioso para darnos vida. ¿Cómo? Sacrificándonos, sacrificándose Él mismo. Y dice, a esto le llama, por gracia sois salvos. O sea, ¿qué es la gracia? Que Dios es rico en misericordia. O sea, que Dios ha tenido misericordia. La gracia es la misericordia de Dios. La gracia es la misericordia de Dios. Entonces, ¿para quién es de quién tendrá Dios misericordia? Y cuando hablemos de la gracia tenemos que pensar, ¿qué es gracia? Pues la misericordia de Dios. Aquí lo dice, por gracia sois salvos, que Dios ha tenido misericordia, es rico en misericordia, y por gracia sois salvos. No es por ninguna obra para que nadie se gloríe, ¿cierto? Entonces, ¿de quién va a tener el Señor misericordia? Él lo dice, yo voy a tener misericordia del que yo quiera, del que tenga misericordia. Señor, ¿y cuál es eso? ¿Cómo hacemos para saber de quién vas a tener misericordia? Sí, es de los que tú quieras. ¿Cómo hago para saber de quién? ¿Para quién es la gracia? Entonces, ahí vamos a los mandamientos y los mandamientos que el Señor, que es grande, grande y celoso, el Señor, el Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿La maldad de qué? De infringir sus mandamientos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer al Señor es no obedecer su ley. Eso es, ¿sí? Y y hago misericordia, o sea, la gracia, esta gracia es la misericordia de Dios, porque por gracia soy salvo, dice, aquí lo explica, ¿sí? Y hago misericordia por millares a quienes, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, muchos dirán, no, es que entonces tenemos que volver a cumplir. No, el problema del pecado es que no estábamos cumpliendo la ley, estábamos mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué es problema? Porque dice la palabra, no mentirás. Estábamos adulterando cuando dice la palabra, no adulterarás. Estamos adorando imágenes porque la palabra dice, el mandamiento dice, no te harás imágenes ni semejanza, ni de quien hace ellos, ni los honrarás. Ese es el problema, por eso estamos muertos. Entonces el Señor llega para que a partir de en que nacemos de nuevo, ya cumplamos los mandamientos, ya no volvamos a mentir, ya no volvamos a pecar, ya no volvamos a infringir el mandamiento de Dios. No vamos a ser salvos por haberlos cumplido porque nadie los ha cumplido. O sea, en el sentido en que no hay ninguno que no peque, dice no hay hombre que no peque. Nos da muchos ejemplos la palabra del Señor. Entonces, no podemos ser salvos por haber cumplido la ley de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos. Pero a partir de que el Señor ¿nos lava de qué? De ser infractores de la ley. Nos lava para que ya no volvamos a ser infractores de la ley. O sea, cumplamos, entonces ahí generalmente se va la idea, entonces tenemos que vestirnos como se visten los judíos. Pero es que ¿quién dijo que eso está en la palabra de Dios? Que hay que vestirse de negro y blanco y que tener un sombrero y un churrusquito acá. No, eso son tradiciones de los hombres, eso no es mandamiento del Señor. Entonces tenemos que hacer esto, lo otro, pues tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Ya no peques más, dice el Señor. Esa es la gracia de Dios. Yo creo que ya lo hemos explicado, pero siempre es bueno establecer que la gracia del Señor es la misericordia que el Señor, o sea, gratis, el Señor tiene misericordia de gratis. Esa es la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, el significado de gracia es la misericordia que el Señor ha tenido para, por el sacrificio del Cordero, perdonarnos. Esa es la gracia. ¿Estamos en la gracia? Claro que sí. Siempre ha habido gracia del Señor. Siempre ha habido misericordia del Señor. ¿Cómo, por ejemplo, el Señor halló gracia, puso gracia en Noé? Puso gracia en Noé. Y mire lo que pasó.
Nos explica, entonces, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así que la gracia viene de antes? Siempre ha habido gracia y misericordia del Señor. La gracia es eso, que ya somos lavados y tenemos que cumplir, no volver a empuercarnos, no volver a ensuciarnos pecando de nuevo. Vete y no peques más. Pecado es infracción de la ley. Si tenemos claros estos conceptos, cuando alguien nos venga a decir, o sea que tenemos, entonces le podemos explicar, mire, pues que la palabra dice esto, que la gracia no es otra cosa, que el Señor ha perdonado los pecados pasados, porque estábamos en ignorancia e incredulidad, como dice Pablo, sí, fui perdonado por eso, pero ahora tengo que andar rectamente. Dice que el Señor no pecó, el Señor no pecó, o sea, no infringió ningún mandamiento, ¿cierto? De la ley. Dice, ejemplo os he dado, dice el Señor, para que así como yo he hecho vosotros hagáis. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ya no volver a pecar, porque tenemos ejemplo del Señor. Esa es la gran diferencia entre no entender cuál es la gracia, que la gracia es sencillamente no tener que cumplir la ley. Es ilógico, miren, si lo analizamos bien, eso es totalmente ilógico. ¿Cómo el Señor va a decir una orden y los va a sujetar a unos en que cumplan unos mandamientos y a estos que no, tranquilos, no los cumplan? No, si es un solo pueblo, es un solo pueblo. De los dos pueblos hizo uno, derribando el muro de división que había, la pared de división que había. ¿Por qué? Volver a juntar a la casa, a los esparcidos de la casa de Israel, ¿sí? De la casa del norte, de las tribus perdidas, ¿sí? Volverlos a juntar a Judá también, que también de Judá hay tribus, hay esparcidos entre todas las naciones, ¿cierto? Vuelve y hace un solo pueblo, una sola ley, un solo Dios, un solo espíritu, un solo cuerpo. Eso lo dice la palabra de Dios. Un solo Señor, un solo Padre. Todo, es uno solo, uno solo. Entonces, eso es importantísimo entenderlo. Cuando llegan, uno puede explicar claramente porque lo entendemos. Pero si no lo entendemos con nosotros, ¿cómo vamos a poder presentar defensa de la palabra? Entonces, por favor, miren esto y analicen bien esa parte, que la gracia es la misericordia de Dios. Cuando alguien le diga, no, pues es que estamos en la gracia, pregúntele, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? No, que ya no tenemos que cumplir los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Pues, llévenlo aquí, llévenlo aquí. Bueno, hay varias partes donde explican. Llévenlo aquí y dígale, mire, acá en Efesios, léale completo y explíquele estas cosas. ¿Cómo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos? ¿Por qué estábamos muertos? Por infracción de la ley, porque la infracción de la ley es muerte. ¿Sí? La paga por el pecado es muerte. Vuestros delitos y pecados, pecado es infracción de la ley. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo nos da vida si estábamos muertos? Porque hubo un sacrificio que pagó por nosotros ser infractores de la ley. Dice, ahorita estamos vivos, no para volver a lo mismo, a infringir la ley, sino que, bueno, el otro punto, el otro aspecto es que la gente tiene idealizada la ley con los judíos, que hacen muchas costumbres como las del Talmud y eso. No, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? Y dice, acuérdense lo que hablábamos del Salmo 19, dice que tu siervo es además amonestado con el. Vamos, miremos aquí un momento, en el Salmo 19, que son verdades absolutas, son verdades que tenemos, son principios básicos que tenemos que entender para poder presentar defensa de la palabra. Dice, deseables más que el oro, dice, el temor del Señor es limpio, en 19, 7, sí, dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, lo que convierte mi vida es la ley del Señor, no volver a pecar, ¿sí? El testimonio del Señor es fiel. ¿El testimonio de qué? Todo lo que dijeron los profetas es testimonio de la ley, testimonio de la verdad, ¿cierto? ¿Sí? Que hace sabio al sencillo. ¿Hay alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios. ¿Cómo es? El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. O sea, todo está hablando de la escritura, de la ley, los profetas y los salmos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. ¿Temor de qué? De que si yo incumplo los mandamientos, Él me va a castigar y me va a desechar,
¿cierto? Temor, ¿por qué? De desobedecer su ley. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos justos son verdad. Acuérdense de esa palabra. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Cómo me amonesta Dios? Con los mandamientos, los testimonios de todo lo que le pasó al pueblo por ser desobediente. En guardarlos hay grande galardón. Pablo dice, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo busco a Dios? Pues obedeciéndole. ¿Cómo en realidad hago estas cosas que el Señor requiere? Pues obedeciéndole. ¿Sí? Entonces, eso debe quedar claro para que cuando las personas vengan y digan, no, es que ya estamos en la gracia. La gracia no significa que estamos sin ley. No, no estamos. ¿Sí? Entonces, miren, seguimos acá. Si no creo a los escritos de Moisés, no voy a creer en lo que dice el Señor, no lo voy a entender. Y eso es lo que está pasando. Dice Mateo 4:4, analicemos esto. Mateo 4:4, ¿qué dice Mateo 4:4? Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está. El Señor siempre dio testimonio de lo que estaba escrito en la ley, ¿cierto? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que en realidad nos alimenta es no una parte, toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ah, sí, claro, es todo lo que, eso lo oíamos y lo decíamos, pero no lo practicábamos, oidores y no hacedores, ¿cierto? El Señor dice, sí, no solo de pan vivirá el hombre, sí, sino de toda palabra que sale, es más, no solo de pan vivirá el hombre, y ahí lo dejamos, ¿cierto? Entonces, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eso de dónde lo saca? Dice, escrito está. Mire, vamos a Jeremías, que Jeremías nos hace una explicación de qué está hablando aquí el Señor. Eso fue algo que dijo Moisés allá. Dice, y los probó a ustedes, allá en Deuteronomio capítulo 8, dice, y cuídense de cumplir los mandamientos, porque el Señor los probó para ver si ustedes iban a obedecer, y les mostró y les dio maná del cielo para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire lo que advierte Jeremías acá en Jeremías capítulo 9, versículos 12 y 13. Jeremías capítulo 9, versículos 12 y 13 dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Dios? Sí, acuérdense, toda palabra que sale de la boca de eso vivirá el hombre, ¿cierto? Acá dice, ¿y a quién habló la boca de Dios para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley. Dejaron mi ley. De la palabra que sale de la boca de Dios, pues es su ley, ¿sí? Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron mi voz. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Pues la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice la voz de Dios? La ley. La ley. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Eso es el cristianismo. Eso básicamente es. Básicamente es eso. Y también el judaísmo y todas las religiones que se dicen que siguen al Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, toda palabra, no solo de pan vivir el hombre, ¿eso dónde está? Pues en la ley. Entonces, ¿por qué el Señor lo repetía? ¿Por qué el Señor lo repetía? Porque Él lo citaba, escrito está. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, miren que Jeremías aquí nos explica clarísimamente, ¿sí? Entonces, ahorita miremos qué más dijo el Señor referente a esto. Vamos a Juan, capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículos 44 y 45. Y Juan, capítulo 6, versículos 44 y 45 dice, miren, algo de lo mismo que está hablando nuestro padre Abraham y lo mismo que dice el Señor. Si ustedes no escuchan a Moisés, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? No pueden, no se puede, ¿sí? Si no escuchan a Moisés, no se persuadirán aunque el Señor se haya levantado de muerto.
¿Sí? Acá dice 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y eso no es un testimonio de ninguna Trinidad. Por el contrario, por cómo el Dios y Padre de Israel puede traerme a Jesús. ¿Cómo? Pues por medio de lo que él dijo, por medio de su palabra. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas. ¿Sí ves? Siempre escrito está. Y serán todos enseñados por Dios. O sea, ese que decían que era un Dios diferente, ¿sí? Todos fueron enseñados por Dios, porque dio su ley y su palabra y los enseñó. Dice, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Por qué? Porque la finalidad de la ley es Cristo, ¿cierto? Para que ya no sigamos infringiendo la ley. Entonces, no hay, dicen, no puedo, si yo no tengo en cuenta eso, yo no puedo venir al Señor. Entonces muchos dirán, Señor, sí, vinimos aquí, y él les dirá, no os conozco, no os conozco. ¿Qué dice ahí adelantico Juan capítulo 8, versículo 47? Juan capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo soy de Dios, yo soy de Dios. Pero a mí me dijeron, no, esa palabra que Dios dio, no, ya no es. Pero dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, si yo no estoy escuchando los salmos, los profetas, la ley de Moisés, yo no estoy escuchando lo que Dios ha dicho por medio de sus santos profetas, pues yo no soy de Dios. Son principios básicos, son principios muy básicos, pero la religión ha hecho que, sí, el enemigo ha cegado el entendimiento de los hombres para negar estos principios básicos. Si yo no voy allá, ¿cómo voy a creer en el Jesús que digo que creo? No, es que me presentaron otro Jesús desligado de esas bases, otro Mesías, ¿cierto? Juan, Juan capítulo 10, ahí adelantico, lo que siempre anunciamos, Juan capítulo 10, versículos 26 y 27. Entonces, ¿por qué pasa eso? Que yo no quiero escuchar la palabra de Dios, yo no quiero escuchar lo que dijo Moisés o los profetas o los salmos, yo no, eso está obsoleto. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ah, o sea, por eso es que el cristianismo me está llevando a practicar una doctrina que no cree en la palabra de Dios. Eso es literal. A eso me está llevando. Porque no soy de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si yo escucho la palabra de Dios, entonces ahí sí puedo decir que soy oveja del Señor, porque eso me trae a Él, ¿cierto? Ahorita más adelante, ahorita más adelante en el capítulo 18 de Juan, capítulo 18, versículo 37. Ahí es cuando el Señor manifiesta delante de Poncio Pilatos qué fue lo que dijo. Todas estas películas que veíamos en Semana Santa y, mejor dicho, nos llenaban de mucha cosa, pero no nos daban entendimiento de nada. ¿Sí? Dice Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿A qué vino el Señor Jesús al mundo? Para dar testimonio a la verdad, a la verdad. Sí, Él es la verdad. Entonces, sí, Dios, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, sí, Él es la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Porque es que repetimos eso y no lo entendemos. Y decimos, entonces, vayámonos aquí atrás. ¿Qué dice? ¿Qué es la verdad? ¿De qué está hablando el Señor cuando dice que para dar testimonio a la verdad? Para traer la verdad como testimonio. Salmos 119, vamos al Salmo, es la parte, toda la mitad de la Biblia. Bueno, no sé si esa era exactamente la mitad, pero en la mitad de sus libros de la Biblia van a encontrar ese Salmo 119. Es un salmo muy larguísimo, muy bonito, muy bonito.
que tendría que ser quitado de la Biblia que cree en el cristianismo. Porque básicamente, pues lo que habla ese salmo es de que desde el principio es que la ley está vigente por siempre, para siempre, y que la ley me lleva a salvación y todo esto. Dice Salmo 119 en el versículo 86, acuérdense, el Señor dice, yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuál es el testimonio que venía el Señor? Salmo 119, 86 dice, todos tus mandamientos son verdad. ¿De qué está hablando el Señor entonces? Él estaba dando testimonio de que él no pecó, o sea, cumplía con todo eso, la verdad. Dice, todos tus mandamientos son verdad. El testimonio que venía a dar el Señor Jesús. Sin causa me persiguen, ayúdame. Eso era lo que estaba pasando el Señor. Estaban cumpliendo esas cosas. Ahí más adelantico en el versículo 142 en ese mismo Salmo 119. Y ahí adelantico dice, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Acá dice, tu ley es la verdad. La ley de Dios que le dio a Moisés, por la cual Abraham decía, a Moisés y a los profetas tienen, no, díganlo. Si no escuchan a Moisés, pues no se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Entonces dice el Señor, yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. ¿Qué dice acá? Tu ley, la verdad. Tu ley es la verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vino a dar testimonio el Señor? Sino de otra cosa que de lo que ya estaba escrito. En el versículo 151 de ese mismo salmo dice, cercano estás tú, oh Señor, o sea, Dios está cercano ¿a quién? Y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, para que para siempre los has establecido. Esos son principios bíblicos. Los mandamientos del Señor son la verdad que Él vino a dar testimonio sobre lo que vino a dar testimonio. Y aquí estamos entendiendo que los testimonios y los mandamientos de Dios los ha establecido, que para siempre los has establecido. A mí el cristianismo me dice que no fue para siempre, que eso ya pereció, que ya está obsoleto, ¿cierto? En el versículo 160 me dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, él vino a dar testimonio de eso que estaba escrito, todo, completo, completo, y no falló a ninguno de los mandamientos. Entonces, eso es la interpretación correcta. Miren, no mía, de la palabra. Vamos a Isaías, porque todo se refiere al punto de que tenemos que ir a presentar un juicio, a ser sometidos a un juicio, al juicio del gran trono, bueno, que le llaman el gran trono blanco, ¿cierto? Pues el juicio del Señor Jesús cuando venga y se manifieste en toda su gloria y venga a juzgar a la tierra. ¿Con qué va a juzgar a la tierra? Dice Isaías capítulo 26, versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 26, del 1 al 3. ¿Qué dicen? Escuchen muy bien. En aquel día, acuérdense a qué se refiere cuando dicen aquel día. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Sí? En aquel día de la salvación habrá cánticos, habrá regocijo, habrá gozo como ningún otro. ¿Cierto? Dice, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. O sea, después de la salvación. Y ese es un cántico que se va a cantar. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrir las puertas, acuérdense que dice que el pastor es el que entra por la puerta, cuando habla en Juan capítulo 10, que habla de que yo soy el buen pastor. El pastor es el que entra por la puerta, dice, yo soy la puerta de las ovejas, o sea, el pastor y es la puerta que entra por donde entra el pastor, las dos cosas es el Señor, ¿cierto? Entonces dice, abrir las puertas, lo mismo que dice el Salmo 24, que se abran las puertas, que se abran las puertas, que el que va a entrar es el Rey de Gloria, el Señor de los ejércitos, dice que va a entrar. Entonces dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de qué? De verdades. O sea, los que van a entrar por esa puerta de la salvación son gente guardadora de verdades. ¿Cuál es la verdad? Tu ley es la verdad. Tu ley es la verdad. Tus mandamientos son la verdad. O sea, la salvación viene por haber guardado eso. Como no lo guardamos, somos justos, declarados justos porque fuimos justificados de gratis, de gracia.
para seguir guardando verdades. Esto como no lo sabíamos, no nos lo enseñaron. Por eso, pues desconocíamos esa parte. Entonces, por eso es que allá, esas son las profecías que debemos estudiar. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Adelante. Eso está lleno, Isaías, todos los profetas. Joel, por ejemplo, ¿quién más? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Nahum, Miqueas, Amós, Sofonías, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos Elías, todos hablaban de lo mismo, de la salvación de Dios. Dice, gente justa, guardadora de verdades. ¿Cuál es la verdad de Dios? Pues sus mandamientos, tus mandamientos, tu ley es la verdad. Guardadores de la ley van a ser los salvos, ¿cierto? De esa forma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Eso dice. ¿Qué dice el Señor Jesús respecto a estas cosas? Juan, volvemos a Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Acuérdese lo que dice. Los que entran por la puerta de la salvación son la gente justa, guardadora de verdades, ¿sí? Acá el Señor en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Ahí abajo en el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, esos que hemos de entrar por gente justa que va a entrar por las puertas de salvación, guardadora de verdades, si acá dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se va a manifestar que el Padre es el mismo, viene en la gloria del Padre porque el Padre es el mismo, ¿cierto? Que no hay otro Dios. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sí? Respondió Jesús y él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la palabra de Dios? Pues los mandamientos, la ley, los profetas y los salmos. Todos los testimonios que dieron los apóstoles eran acerca de eso. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Sí ven? Por allá bueno, ¿cómo vamos a creer en las palabras de Dios si no entendemos eso? ¿Cómo va a juzgar el Señor? ¿Cómo va a juzgar el Señor? Vamos, ya para terminar, vamos al Salmo 96, por favor. Salmo 96 y también el Salmo 100 adelántico. Perdonen que me he tomado un poquito más de tiempo, pero es que quiero pues, dar todo este testimonio para que entendamos que el Señor hablaba de cosas, de estas mismas cosas, qué era lo que quería significar Él, qué es lo que es el mensaje que quería dar, ¿cierto? Salmo 96, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para saber? Dice a Moisés y a Moisés tienen, él es el que los va a juzgar, ¿cierto? Los mandamientos son verdad, acuérdese el concepto de la verdad. Tu mandamiento, los mandamientos, toda tu palabra, toda tu ley es la verdad. Dice Salmo 96, versículo 10, dice, decide entre las naciones, el Señor reina, también afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará, o sea, en el juicio, a los pueblos en justicia. Acuérdense, la ley es justa, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Señor que vino, porque vino para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a sus pueblos con su verdad, porque tus mandamientos son la verdad. Tu ley es la verdad. Entonces, ¿con qué va a juzgar el Señor? Con los mandamientos, todo lo que está escrito. Ahí adelantico en Salmo 100, para aquellos que todavía insisten, como insistíamos nosotros en que los mandamientos de Dios ya no valían más. Sí, dice, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad, acuérdense, tu ley es la verdad, y su verdad por todas las generaciones. No hay, no prescribe, no prescribe. Entonces, mire que es,
es algo que está escrito. ¿Dónde más dice cómo va a juzgar el Señor? Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Mm? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve congregarse si no va a estar morando la palabra para hacerla, para ser hacedores y no solo oidores engañándonos a nosotros mismos? Juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos, bueno, eso es algo que debemos saber. Dice el apóstol Pablo, dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué es la verdad? Sí, según el Señor Jesús, pero ¿qué es? ¿Por qué Él se dice la verdad? Porque la ley, tu ley es la verdad, porque Él es la palabra, Él es la palabra de Dios. Por eso dice en el principio, era, era el verbo, no, la palabra original es palabra, en el principio era la palabra, Él siempre ha existido. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y él era con Dios y la palabra era Dios. O sea, Él es una sola cosa, Él es esa palabra, Él es la verdad. ¿Sí? Y lo que él dice es la verdad, por eso lo que él dijo, el juicio, él lo va a recordar allá al final, y él nos está advirtiendo sobre eso, más sabemos, debemos saber, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, según los mandamientos de la ley de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Espero que haya quedado un poquito más claro estos temas y que debemos perseverar en conocer, en amar su palabra, sus mandamientos para entrar, como dice la palabra, abrir las puertas, que entrará la gente justa, guardadora de verdades. Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Porque habrá día en que clamarán los guardas